con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Este puede que sea el último capítulo, el último programa que se graba desde este lugar, la gran biblioteca Andrónico Luxich, acá en la Facultad de Economía y Negocios, porque vamos a subir de pelo y tenemos un estudio que va a ser un poco más dinámico y nos va a permitir hacer un programa un poco más creativo. Pero bueno, tema de hoy. La economía se desacelera bastante más fuerte de lo que se anticipaba, las cifras de la semana pasada así lo indican, viene en un momento complicado políticamente cuando se negociaba en las últimas partes de la reforma tributaria y se convirtió también, entró de lleno al debate político. El invitado hoy es Jorge Zelaibe. Jorge Zelaibe ha estado acá una o dos veces el año pasado, economista jefe y jefe de estudio de BBVA, exalumno acá, profesor también fuiste en su momento. Jorge, gracias por venir de vuelta. Encantado de estar contigo, Iván, y en el mostrador. Jorge, tú la semana pasada, tu equipo, y lo ha venido advirtiendo en diferentes informes los últimos meses, nos anticipaba que la economía, esta desaceleración, iba a ser más profunda de lo que se venía anticipando a fines del año pasado y a principios de este año. Todo indica las estadísticas, los números que han visto tu equipo y otros economistas que hemos visto de las TRIS, que en julio ya la economía se habría achicado, que se habían contraído más o menos un 0.7%, explican algunos. ¿Cuán grave es la situación y cuándo viene esta recuperación que están apuntando, vienen prometiendo, que en este año eventualmente íbamos a volver a...? A ver, esta desaceleración es relevante, es significativa, en algunas dimensiones es bastante profunda. Cuando uno habla y mira el indicador de actividad mensual y crece 0,8%, esconde algunos sectores que están en franca contracción. Estamos hablando de algunos sectores dentro de la industria manufacturera, estamos hablando no solo mensualmente, hay sectores que están contrayéndose. El sector servicios en la economía, los servicios empresariales, los servicios de vivienda, están también adoleciendo de una desaceleración muy significativa y esto por ahora, y te anticipo, por ahora no vemos un regreso en la actividad hasta tarde este año. Y de hecho, te voy a dar un dato, lo que viene ahora en la actividad de julio, acuérdate que estamos viendo con el retrovisor, sí, claro. Es altísima la probabilidad de que tengamos un indicador mensual de actividad negativo. Sí, claro, eso es lo que nos dicen varios economistas que han visto cifras que de las primeras 3 semanas de julio que eran terribles. Sí, muy complicado, la contracción de las importaciones de bienes de capital es de 40% en el mes de julio, ciertamente por ahora no hay drivers para la recuperación. Nuestra expectativa es tarde este año. ¿Y por qué tarde este año? No solo por efectos base, que es algo que parece que ha inundado a muchos economistas que dicen que esta cuestión solo se explica por efectos base. No es así. Y te voy a colocar, y yo creo que ya hay muchos que están anticipando, el gasto de gobierno es importante, el gobierno va a ejecutar, en principio, si creemos la promesa del ministro de Hacienda, va a ejecutar 6.000 millones de dólares de gasto público esta segunda parte del año, y eso obviamente... Pero hay una diferencia entre gasto de inversión o gasto corriente. Déjame contarte. Ya. Gasto corriente, la ejecución ha ido bastante en línea con lo que se esperaba, pero lo que es ejecución de inversión pública, vamos rezagados. Y hay espacios y hay bolsones de gasto y espacio en dinero para ejecutar significativa inversión pública. El problema de ejecutar inversión pública es que no es fácil. No es fácil construir hospitales. Es burocrática. Es muy burocrática, no es fácil construir una cárcel, porque nadie quiere que le construyan una cárcel al lado de su casa. No es fácil reconstruir colegios, hospitales. De hecho, el tema de concesiones está relativamente trabado, pero hay que tomar a valor o valor face value, como decimos nosotros, lo que está prometiendo el ministro. El ministro se ha comprometido a ejecutar todo el gasto público. Por lo tanto, el gasto público va a inyectar crecimiento a la última parte del año. Y no solo eso, Iván. También ¿cuánto? Ustedes lo han cuantificado en varios informes. Así ¿Cuánto Nosotros creemos que esta segunda parte del año, en términos
semestrales, el gasto público, incluida inversión pública, va a significar un 0,5 más de crecimiento en el segundo trimestre. Si tú lo aglutinas eso hacia la última parte del año, que es usual que así ocurra, que la ejecución se acelere fuerte el último trimestre, yo te diría que podríamos tener 1 o 2 puntos más de crecimiento en el último trimestre, solamente explicado por inversión pública y gasto público en definitiva. Y ahora vamos un poco a las razones, que es un debate, y no quiero gastar mucho tiempo porque creo que hay un montón de otros temas de hablar a futuro de lo que se viene, pero se metió esto, las cifras sorprendieron al mercado, 0,8% el IMASEC de junio, creo que el informe, la proyección más negativa era de 1,7, que era de Euroamérica. Nosotros tenemos entendido que Hacienda le había advertido a la moneda de que se venían números malos, pero sorprendió a la moneda. No es dato menor que salió la propia presidenta a poner paños fríos y a prometer. Entonces está en el debate político, y acá tenemos al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que se retiró insistiendo de que la economía este año iba a crecer un 4,9% cuando nadie apostaba que iba a crecer más del 3%, y ahora le echa la culpa que todo esto es por estas reformas. Hay otros economistas que dicen que no se puede desmerecer la incertidumbre como un factor, pero no se sabe cuánto. ¿No? ¿A qué atribuyes tú las causas? ¿No? ¿Qué factores cíclicos, qué factores la minería? El ejercicio de separar a esta altura en el ciclo el componente que nosotros denominamos global del componente idiosincrático no es simple. Nosotros hemos hecho diversos análisis, algunos muy básicos, las cuentas del carnicero, y otros un poco más complicados. Pero todos ellos nos apuntan de que el principal elemento que explica esto es global, pero el factor idiosincrático es significativo, Iván, no es menor. Estamos hablando de hecho, para ponerlo muy simple, en torno a un cuarto de lo que está pasando se explica por factores globales, un cuarto de la desaceleración de la inversión, casi un cuarto de lo que está pasando en términos de actividad, pero el resto, es decir, la mayoría, corresponde a factores globales. Déjame darte un dato, y que va a salir esta semana, esta misma semana, porque estamos transmitiendo el día lunes. El día viernes vamos a conocer el indicador mensual de actividad de Perú. Déjame anticiparte el dato, 1%. ¿Dónde está la reforma tributaria en Perú? En Perú están queriendo bajar los impuestos. ¿Dónde está la incertidumbre en Perú? 1% va a crecer la economía en junio en Perú. Nosotros crecimos 0,8%. Bueno, yo creo que va a ser una evidencia dura, más dura, para convencernos de que el elemento global es muy importante. Déjame decirte una cosa. Mucha gente, no lo han hablado, no, pero se está discutiendo. A mí me han mandado un par de papers que están escribiendo un par de universidades que dice que lo que desnuda esta desaceleración es que, a pesar de todos los logros, de todos los avances que ha tenido Chile los últimos 25 o 30 años, una verdad de perogrullo, todavía somos tremendamente dependientes de la minería. ¿Y por qué lo dices? Porque la inversión, que es donde más se empezó a reflejar a fines del último trimestre de 2013, empezó a caer con fuerza, se desplomó, y la gran mayoría de esa inversión está relacionada con la minería. Ahora, el superciclo de la minería es casi unánime la convicción de que se acabó. ¿Cuán profundo? Hay diferentes especulaciones, pero no se ve una reactivación a ese nivel de proyectos mineros que puede incentivar. Los planes del gobierno de reactivar los proyectos energéticos y volver el tema de las concesiones, obras públicas, ¿es suficiente para contrarrestar esta caída de la inversión minera? No, no es suficiente. Más allá de las terminologías que no comparto mucho respecto al superciclo, hay un convencimiento de que China no va a crecer lo que creció en los años pasados, que persiste una demanda bruta por cobre, pero que la demanda marginal por cobre está decreciendo o va a decrecer paulatinamente, que el precio del cobre podría converger a niveles menores, y obviamente eso tiene al empresariado internacional, al mundo minero, con una política de inversiones mucho más cauta y mucho menos dinámica. Y eso está pegando en todo el mundo. No es casualidad que en Chile ya hemos tenido rezagos y anulaciones de proyectos mineros. Y lo que estamos hoy día viendo, Iván, es una composición de crecimiento que va a comenzar a profundizarse hacia adelante, de mayor PIB de recursos naturales. Toda la inversión que hicimos en minería durante los años previos nos va a significar más producción de cobre.
pero no con las externalidades que vimos de la inversión. La inversión generó muchas externalidades que llevaron incluso a aumentos salariales. ¿Por qué? Porque incluso generó migración campo a zonas extremas. Pero bueno, el informe que sacaron ustedes la semana pasada lo pone muy gráficamente, como donde ya se ve la desaceleración en el mundo laboral más fuerte en la segunda región, que la minería. Exactamente, y ese fenómeno va a continuar. La minería no va a estar empujando el carro en términos de sus externalidades que producía, pero sí va a estar empujando el carro en términos de la cantidad de cobre que estamos exportando y por lo tanto va a haber más PIB de recursos naturales. Pero el PIB resto, es decir, lo que tiene que ver con servicios, con consumo, va a contribuir bastante menos. Por lo tanto, Iván, y ahí vamos directamente, el rol de las autoridades es importante. Tú mencionabas dinamizar las concesiones. Nosotros creemos que la agenda energética clarifica algo este escenario. Vamos a ver este segundo semestre y ya se están dando muchos proyectos en la energía convencional no renovable, biomasa, fotovoltaico, mareomotriz, están proyectos de private equity en esos sectores, están llevándose con fuerza. El rol del gobierno es clarificar aún más ese escenario para estimular la inversión en ese sector. Creemos que ese va a ser el escenario más probable durante los próximos años, pero hay que prepararse para un escenario altamente probable en que Chile no va a crecer lo que creció en promedio en los últimos 4 o 5 años. Tú dijiste el año pasado cuando viniste acá, cuando recién estaba gestándose el programa de la nueva mayoría, no ya se daba por hecho que Michelle Bachelet iba a hacer volver a la moneda, y tú dijiste vamos a crecer menos, pero hay espacio para quizás un par de años crecer menos, pero crecer mejor. Así es. ¿No? Este crecimiento menos, algunos dicen que se podría construir en crecimiento negativo. ¿Tú crees que la desaceleración podría llegar a tener un trimestre de crecimiento negativo, o incluso como un economista, que un economista de reputación, pero que es un poco ideológico, sugirió, dijo, no, esto vamos a tener una recesión, que son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, y su argumento era que esto era autoinfligido. No, ¿va a ser cuán negativo? ¿Vamos a llegar a tener un trimestre de crecimiento negativo? Déjame contarte, el tercer trimestre va a ser malo, y puede ser incluso más malo que el trimestre que ha terminado. Y eso es una cosa que yo tengo que compartir con ese economista que tú mencionas, desconozco su nombre. Ciertamente el tercer trimestre va a ser malo. Ahora, lo que no comparto es que este sea, y te lo acabo de mencionar, sí, que este sea un factor idiosincrático y que se deba en forma exclusiva a la reforma tributaria. De hecho, sigo insistiendo, la reforma tributaria tiene un componente significativo, pero acotado. Este es un shock global que nos ha golpeado. Por favor, levantemos la mirada. Miremos lo que está pasando en una economía que creo que tiene una posición cíclica similar a la chilena, Perú. No nos comparemos con Argentina, no nos comparemos con Venezuela. Creo que tampoco es válido compararse con Colombia, porque Colombia está con un gasto público muy potente que empezó antes. El nuestro va a empezar más tarde. Va a empezar tarde este año, pero ciertamente nos va a levantar el crecimiento. Ahora, no es suficiente para que crezcamos 5%, 6%, va a ser suficiente para que la economía chilena crezca en torno a 3,5%, 4% el último trimestre, pero hay riesgo de que el tercer trimestre sea aún más malo que el segundo. Las cifras de la semana pasada del IMASEC, saltaron varios economistas y gremios principalmente a pedir que ya se comenzaran ya, más allá de las políticas de reactivación que el gobierno ha anunciado, políticas contracíclicas, dice similares a las del 2009 cuando entramos en la última recesión que tuvimos. ¿Es tiempo o lo que ya se ha anunciado simplemente? ¿Y qué tipo de medidas, más allá la capitalización de Codelco, la capitalización del ENAP, darle plata a Banco Estado, qué tipo de cosas puede hacer? A ver, déjame hacerte un diagnóstico bien franco. Yo creo que el gobierno llegó tarde. Yo creo que el gobierno ha reaccionado tarde, no ha tomado el peso de esta desaceleración global, no ha tomado el peso del impacto significativo, pero acotado, que insisto, que se han generado las expectativas empresariales, que se han traspasado las expectativas de los consumidores, y están claramente haciendo sus mejores esfuerzos por recuperar la confianza del empresariado, no generar pánico en la población, y eso se agradece. Todas estas políticas de capitalización de Codelco son bienvenidas, pero también hay otras cosas que creo que deberían también ocurrir durante los próximos meses. El llamado a que el Banco Central actúe con convicción, bajando la tasa de política monetaria, también es necesario. Muchos me indican, pero el Banco Central no va a reactivar la inversión. Sí, pero va a suavizar el ciclo.
los canales de transmisión de la política monetaria. Ustedes han escrito informes que empezaron ya hace creo que 2 meses a decir de que el Banco Central está un poco atrasado, que les está preocupando demasiado por la inflación. Nosotros creemos que está atrasado. Las holguras de capacidad son significativas, gran parte de la depreciación ha ocurrido. Podemos llegar a los 600 pesos, sí, ciertamente podemos llegar a los 600 pesos, pero no es suficiente para generar inflación el próximo año. El rol del Banco Central es mantener la inflación entre 2 y 4%, bajar la tasa de política monetaria hoy día de manera agresiva, significativa, colocarla bajo 3% pronto, creo que es una visión de mediano plazo para la inflación. Hay algunos economistas, también más del mundo académico que del mundo de las finanzas, que también están diciendo que la estructura moderna de la economía chilena la hace hasta cierto punto inmune, no sé si la palabra es inmune, pero menos receptiva a baja de tasa, que el Banco Central podría bajar tasa al 2% y la verdad que a nivel macro no se vería, porque las empresas grandes chilenas se endeudan afuera, emiten bonos con un spread del Treasury en Estados Unidos, entonces dicen que es menos efectiva más allá de los créditos de consumo y los créditos hipotecarios. Me llama la atención eso, porque los canales de transmisión de la política monetaria son diversos. Uno es el del crédito, pero otro es el de la señal, el generar confianza de que se están haciendo cargo las autoridades monetarias de esta posición cíclica mucho más débil que tiene la economía chilena. Y el último canal, el cambiario, gracias en parte importante a estas bajas de tasa de política monetaria, estamos con un tipo de cambio que está subiendo y esperamos que suba un poco más y que justamente construya y recupere competitividades en los sectores no mineros. Justamente lo que esperamos es que aquellos salmoneros, vitivinícolas que estuvieron adoleciendo de pérdidas de competitividad significativas, producto del efecto cambiario, entre otros, energéticos, laborales, justamente recuperen eso. Ahora, Iván, hay un elemento que también es importante y que no lo hemos mencionado. Este ciclo va a venir acompañado también con destrucción de empleo. Y yo lo estoy mencionando en una sola frase. Lo peor del empleo está por venir. Bueno, pero también es un beneficio porque es una válvula automática. Eso probablemente va a abaratar el costo de la mano de obra para las empresas y ciertamente nos va a ser más eficiente y nos va a permitir crecer mejor y de manera más saludable en el mediano plazo. Nos fuimos un poco de una arista, la última pregunta, te quiero volver. ¿Qué tipo de medidas macro contracíclicas puede tomar el gobierno? Tú hiciste a nivel macro, está el Banco Central siendo agresivo, las políticas de inversión, de recapitalización. ¿Qué tipo de cosas más específicas puede hacer el gobierno para reactivar la economía y darle un impulso? A ver, hay una que es muy simple y que la partimos conversando de eso, Iván. Bien. Gastar y vaciar los bolsillos que se tienen hoy día disponibles. Cuando hablamos de que hay 6.000 millones de dólares disponibles para gastar, estamos hablando de 2 puntos porcentuales del PIB que se pueden gastar en este segundo semestre. El llamado a la autoridad es que los gaste, que no va con eso vulnerar la sostenibilidad fiscal. Está dentro del marco de sus habilidades y sus capacidades gastar ese dinero. Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a gastar rápido y te insisto, yo creo que ha habido un ritmo lento de ejecución de la inversión pública. Viene el gasto corriente, pero la inversión pública va lento y de hecho en el margen todavía no está contribuyendo al crecimiento. Tú y tu equipo, por usar términos jerga popular, han sido más jugados que a lo mejor que otros bancos de inversión en lo que dicen, el lenguaje que usan en sus informes. Así que te voy a preguntar un poco, que te metas un poco más en el tema de las políticas públicas. ¿Crees tú que el debate, desde el punto de vista, tú ahora míralo como economista y como representante de un banco que tiene clientes, etcétera, ¿tú crees que el debate sobre lo que está pasando en la economía y la reforma tributaria desde el punto de vista técnico ha sido un buen debate, de alturas o se politizó demasiado? A ver, el debate está absolutamente político y no es casualidad que probablemente mucho economista que trabaja en banco o en el sistema financiero está ausente de esta discusión. ¿Por qué? Porque ciertamente se ha politizado de manera muy brutal. Hoy día da la impresión de que este protocolo trató de respetar muchas presiones, más que pensar en una hoja de ruta técnica, práctica, que tenga calle y también tenga academia. Se están tratando de satisfacer las presiones sectoriales de algunos diputados que representan a algunos senadores, de algunos partidos políticos, de algunos think tanks que representan unas posturas específicas. Creo que la reforma tributaria ha sido, para calificarla, esta reforma tributaria, cómo se ha emprendido, yo le pondría una nota 4. Cómo se ha elaborado, cómo se ha emprendido, cómo se ha llevado a cabo por las autoridades. Y ese es un diagnóstico que ciertamente nos deja mucho trabajo en este mes
hay espacio para recuperar confianza, hay espacio para construir una reforma tributaria buena, no de consensos sectorialistas, una reforma tributaria buena. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y corta. Lo que sabemos, y yo sé que en el momento que este programa salga al aire vamos a tener un poquito más de detalles de lo que fue el acuerdo del protocolo, pero el día que lo estamos grabando tenemos algunos. Por lo que sabes tú y la cuenta del carnicero que han hecho en el banco, ¿se recaudan los 8.200 o no? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no se recaudan los 8.200 millones, pero deja contarte algo. Nadie se va a enterar de eso. Lo único que vamos a ver en el futuro van a ser déficits fiscales relativamente significativos, una postergación en el logro del déficit estructural de 0% balance estructural al 2018. Nadie va a saber si se recauda o no porque no hay accountability respecto a la reforma tributaria. Déjame decirte una cosa, la reforma tributaria anterior que emprendió el gobierno pasado tampoco recaudó lo que dijo que tenía que recaudar. Y nadie sabe 700, 800 iba a ser, no 600 también. No, bueno. Nuestra estimación es que no se recaudó eso y esta reforma tributaria tampoco, pero nadie se va a enterar. El llamado es, ¿por qué no creamos una instancia? Si es tan importante esta discusión y está llamando tanto la atención, ¿por qué no creamos una instancia dentro del Servicio de Impuestos Internos y dentro de la DIPRES que lleve la contabilidad de la reforma tributaria? ¿Cuánto se genera por la reforma tributaria? Dejaste lo más sabroso al final, pero tenemos que irnos. Bueno, muchas gracias Jorge Zelaibe, economista jefe y jefe de estudio de BBVA Chile. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, de esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy fue Jorge Zelaibe. Síganos por Twitter y el próximo capítulo creo que vamos a estar con el nuevo estudio. Muchas gracias, hasta la próxima.